y bienvenidos a este video donde hablaremos sobre 3 momentos clave en la historia de México: la Revolución de Ayutla, la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Estos acontecimientos marcaron un antes y un después en la historia del país y son fundamentales para entender la consolidación de México como un estado laico y moderno. Conoceremos los antecedentes de la Revolución de Ayutla, la importancia de la Constitución de 1857 y los principales enfrentamientos que marcaron la Guerra de Reforma, así como las consecuencias que estos eventos tuvieron en la sociedad y la historia de México. Prepárense para adentrarse en un viaje a través del tiempo para conocer la historia de nuestro país y cómo estos eventos marcaron su rumbo. La Revolución de Ayutla fue un movimiento armado que tuvo lugar en México en el año 1854. Este movimiento, liderado por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, entre otros, tenía como objetivo derrocar al gobierno autoritario del presidente Antonio López de Santa Anna y establecer un gobierno representativo y democrático en México. El movimiento armado de la Revolución de Ayutla comenzó en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando un grupo de militares y políticos se rebelaron contra el gobierno de Santa Anna. Los líderes de la Revolución de Ayutla contaron con el apoyo de grupos indígenas y campesinos, quienes se unieron a la lucha en busca de una vida más justa y equitativa. La Revolución de Ayutla logró tomar la capital del estado de Guerrero y estableció un gobierno provisional. Sin embargo, el movimiento no logró consolidarse como una fuerza política unificada y enfrentó una serie de desafíos, entre ellos la falta de apoyo de otros estados y la resistencia de las élites conservadoras. A pesar de estos obstáculos, la Revolución de Ayutla tuvo un impacto significativo en la historia de México. Este movimiento sentó las bases para una lucha por la democracia y la libertad en México y marcó el inicio de un proceso de cambio político en el país. Uno de los aspectos más importantes de la Revolución de Ayutla fue su lucha contra el gobierno autoritario de Santa Anna. Este gobierno había gobernado de manera autoritaria y había establecido un sistema político basado en el poder de la élite y la exclusión de las clases más pobres y marginadas. La Revolución de Ayutla también buscaba establecer un gobierno representativo y democrático en México. Los líderes del movimiento se inspiraron en las ideas de la Ilustración y buscaron establecer un sistema político basado en la igualdad, la libertad y la fraternidad. Otro aspecto importante de la Revolución de Ayutla fue su impacto en las clases más pobres y marginadas de México. El movimiento contó con el apoyo de grupos indígenas y campesinos, quienes vieron en la Revolución de Ayutla una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y trabajar por un futuro más justo y equitativo. La Constitución Política de 1857 es un documento fundamental en la historia de México. Fue redactada durante el gobierno del presidente Ignacio Comonfort y aprobada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857. Esta constitución estableció un sistema político basado en la separación de poderes, estableciendo así la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, libertad de expresión y la abolición de la esclavitud. Además, otorgó a los ciudadanos la libertad de asociación, la libertad de religión y la libertad de prensa. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución de 1857 fue la creación de un poder judicial independiente. Esto significó que los jueces y magistrados podían tomar decisiones basadas en la ley y no en la opinión del gobierno. Además, la Constitución estableció un sistema de juicio por jurado que garantizaba que las personas acusadas de un delito fueran juzgadas por sus pares. Otro de los aspectos destacados de la Constitución de 1857 fue la abolición de la esclavitud. Esta medida fue un gran paso hacia la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y continuó con la abolición de la esclavitud en todo el país. Además de estos cambios significativos, la Constitución también estableció la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esto permitió a los ciudadanos criticar al gobierno y a los funcionarios públicos, sin temor a la represión. También estableció la libertad de asociación y la libertad de religión, lo que significaba que los ciudadanos podían unirse a grupos y organizaciones que compartieran sus intereses y que podrían practicar su religión sin interferencia del gobierno. En comparación con la Constitución de 1824, la de 1857 estableció un sistema político más liberal y democrático. La Constitución de 1824 también estableció la separación de poderes, pero dejó en manos del presidente la designación de los gobernadores y otros funcionarios importantes.
Además, la Constitución de 1824 permitía la esclavitud, aunque establecía que los esclavos eran ciudadanos con ciertos derechos. La Constitución de 1857 marcó una gran diferencia en la historia de México, ya que estableció una serie de derechos y libertades que antes no existían. Aunque la Constitución enfrentó una fuerte oposición, especialmente por parte de la Iglesia Católica y los conservadores, a su legado sigue siendo fundamental para la sociedad mexicana. Actualmente muchos de los derechos y libertades establecidos en la Constitución de 1857 son protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Guerra de Reforma en México fue un conflicto que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX y que enfrentó a los liberales y conservadores del país. Este enfrentamiento se debió a las tensiones políticas y sociales que surgieron a la raíz de la promulgación de la Constitución de 1857 y las reformas liberales que pretendían modernizar y secularizar el país. El conflicto comenzó en 1858 cuando el presidente conservador Ignacio Comonfort se alió con los liberales para derrocar al gobierno del presidente conservador Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, Comonfort no logró mantener el control del país y en su lugar se instaló un gobierno provisional encabezado por el liberal Benito Juárez. Los conservadores, que se oponían a las reformas liberales, rechazaron a Juárez como presidente y comenzaron a luchar contra su gobierno. La Guerra de Reforma duró varios años, durante los cuales los liberales y conservadores se enfrentaron en diversas batallas en todo el país. Los liberales estuvieron encabezados por Benito Juárez, quien se mantuvo en el poder a pesar de los esfuerzos de los conservadores para derrocarlo. Finalmente, la guerra terminó en 1861 con la victoria de los liberales. Juárez fue reconocido como presidente de México y se promulgó la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que estableció la secularización de la propiedad de la Iglesia Católica en México. Esta ley fue uno de los logros más importantes de los liberales de la Guerra de Reforma y contribuyó a la consolidación de la nación mexicana como un Estado laico. Las consecuencias de la Guerra de Reforma en México fueron significativas. En primer lugar, el país experimentó un largo periodo de inestabilidad política y social, que duró varias décadas. Además, la Guerra de Reforma agravó las tensiones entre los liberales y los conservadores, lo que generó una profunda polarización en la sociedad mexicana. Por otro lado, la secularización de la propiedad de la Iglesia Católica tuvo un gran impacto en la sociedad y la economía del país, y sentó las bases para la modernización y el desarrollo del México contemporáneo. Con esto llegamos al final de este video. Esperamos que esta introducción les haya dado una idea clara de la importancia de estos eventos en la historia del país y cómo estos marcaron el camino hacia la modernización y consolidación de México como una nación laica. Recordemos que conocer nuestra historia es fundamental para entender el presente y construir un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Hasta pronto.